Buenos días. Es un gusto para mí estar una vez más aquí en Cali. De hecho, esta mañana contaba que era como la 9ª vez que venía y 3 veces invitada por el doctor Carlos Hernando Fonseca, quien me hizo ese honor. Siempre soy muy feliz en Cali. Lamento es irme cada vez que vengo, pero me he sentido siempre muy contenta de poder compartir con ustedes algunas investigaciones, que es lo que hacemos los conferencistas, y en especial sobre este tema de la propiedad horizontal. Antes de eso, antes de comenzar, quiero en primer lugar agradecer a Dios por permitirme estar una vez más con ustedes, pero también por permitirme haber participado en todos estos años, no solamente en la preparación de normas, sino en los eventos, haberme permitido ya, son 25 años que llevo escribiendo en el diario El Tiempo, 24 en la cátedra universitaria. Ha pasado el tiempo, como quien dice, cuando vine acá era más joven, pero no importa, qué dicha haber pasado el tiempo ya con ustedes y la experiencia. Agradezco también, no están acá, pero a mi familia y a mi grupo de trabajo que me colaboraron también en la preparación del evento. Por supuesto, al doctor Carlos Hernando Fonseca, que generosamente me tuvo en cuenta una vez más, a quien admiro y quiero profundamente, a su esposa también, a su grupo de trabajo, a Silvio Agudelo, a Leonardo Patiño, a todos los que han estado tan cerca de mí en todos estos años, a todos los de los colegios, de manera muy especial al doctor Luis Guillermo Velázquez, mi colega, mi amigo. Más adelante les diré, porque estamos estrenando una nueva obra de propiedad horizontal, en el cual me hizo el honor de que yo hiciera el prólogo, y la está estrenando, entonces más adelante les hablaré sobre eso. A todos los abogados, la doctora Flor Chávez, su invitada especial, a todos los abogados, a todos los ingenieros, pero en especial arquitectos, pero en especial a todos los administradores, a todos los miembros de consejos de administración, que son los que día a día viven esto de la aplicación del régimen de propiedad horizontal. Una cosa es nosotros, los abogados, cuando redactamos los reglamentos de propiedad horizontal, y algo bien diferente, y lo reconocemos, son los administradores, la labor que realizan los administradores día a día. Nadie, me voy a pegar un poquitico aquí a lo que había escrito, por lo menos mientras pierdo el susto, ¿sí? Han pasado 18 años de la expedición de la Ley 675 del 2001, y no podemos negar que la Ley 675 ha sido una ley firme y sólida. La han demandado en muchas ocasiones, solamente un artículo, y eso en parte, parcialmente, fue declarado inexequible. No podemos negar que ha sido una herramienta muy buena para los administradores y continúa siendo un instrumento muy útil y valioso para todos. Sin embargo, el crecimiento de las ciudades y municipios, todo lo que ha venido pasando, la aplicación de la propiedad horizontal para inmuebles con diferentes usos, y todo lo que ha venido pasando, para enfocarme en este evento tan importante, todo lo que ha venido pasando en materia de riesgos, la caída de edificios que antes casi no se veía o no se veía, todos los accidentes en piscinas, todos los accidentes que ocurren a diario en los edificios, nos va enseñando, y vemos cómo el Estado va siendo un Estado más intervencionista, y cómo el Estado que antes dejaba a los particulares, dice, se presume la buena fe del particular, nos dejaba libres, ahora está interviniendo en todo. ¿Por qué? Porque el Estado debe garantizar la seguridad. Vemos, me toca esconderme porque como allá se ve todo. Me disculpan, qué pena. Vemos cómo la Ley 675 de 2001, desde sus primeros artículos, habla de la seguridad. La propiedad horizontal es para eso, para garantizar la seguridad y la convivencia. Alrededor de este término, una palabrita, seguridad, está todo, y está todo el evento, y está todo lo de la prevención de riesgos.
y también lo relacionado con la convivencia. Porque nada sacamos convivir en unos edificios, en unas casas muy bonitas, si perdemos la tranquilidad, si el vecino no sabe lo que es vivir en comunidad, si el ruido nos atormenta a toda hora. Yo no sé si aquí tendrán ese problema, en muchas partes lo tienen. Si la persona no sabe cuidar su mascota y a toda hora ladra, si el otro no sabe aguantar ciertas cosas, mejor dicho, son problemas del día a día que viven ustedes. Entonces nada sacamos, dirán ustedes, con saber todo, si la aplicación es diferente. Perdón, es que no quiero perder nada de lo que había. Bueno, dice el Código Civil, no, dice la jurisprudencia que la construcción es una actividad peligrosa y que por lo tanto debemos tomar precauciones. Yo en la universidad dicto clase a ingenieros y arquitectos y siempre les muestro cómo desde que nace el edificio, desde que piensan el edificio, es importante tener en cuenta las normas. No voy a hacer aquí, ya a manera ya de terminar la introducción, no voy a hacer aquí una charla de normas porque no todos somos abogados y además si los abogados me corregirían muchas cosas y no me voy a exponer. Pero son los administradores los que me están escuchando más, entonces yo me voy a enfocar, yo quise elegir un tema nada más concreto. Con el doctor Carlos Hernando decidimos que no, que fueran todos los temas, que yo le hiciera una verdadera actualización en lo que está pasando alrededor de la propiedad horizontal, porque es que la ley 675, muy buena, la trabajamos mucho con el doctor Luis Guillermo y otros abogados, no saludé a los conferencistas, qué pena a los demás conferencistas, la trabajamos muchísimo, pero la ley 675 es una herramienta, es nuestra ley, es la que tenemos que tener ahí, es la que aplicamos, pero no nos podemos quedar ahí en la ley 675, es que todo se ha modernizado, es que se han dictado más normas, es que no es que se las aprendan de memoria, sino que las sepan aplicar en un momento determinado, es que le puedan exigir al que está limpiando los vidrios que dónde está la certificación del trabajo en alturas, por ejemplo, por dar un ejemplo. Entonces tenemos que conocer esas normas, la jurisprudencia. Si no conocemos, por lo menos asesorarnos con los abogados. Aquí he visto abogados magníficos, aquí en Cali y en todas partes los hay, entonces tenemos que asesorarnos porque no las sabemos todas. Entonces es muy importante arrancar de esto. La construcción es una actividad peligrosa y como tal debemos conocer las normas desde que arranca. Y vamos ya, ahora sí, vamos a ver cómo es ahora. Perdón, ¿me pueden quitar de ahí un momentico? Yo no puedo mirar al otro lado si no es mi material, ¿cierto? Sí, Carlos Hernando. Sí, no importa, pues yo tengo mi material aquí escrito. Yo siempre traigo un plan B. ¿Sí? Bueno, yo siempre traigo un plan B aquí también. Yo tengo listo mi material. Bueno, entonces ahora sí entremos en materia sobre la base de que todo esto de la administración comienza cuando a un ingeniero, a un arquitecto, a un promotor de vivienda o de hoteles o de comercio o de el uso que sea, se le ocurre comprar un lote y hacer un edificio o hacer un conjunto, prepararlo, construir un conjunto. Ya había visto cuáles son los objetivos del régimen de propiedad horizontal, pero antes de esto, olvidé decirles, porque estamos en esta diapositiva, sobre la responsabilidad. Ya habíamos visto los objetivos del régimen de propiedad horizontal, la responsabilidad de la administración del administrador frente a la copropiedad y frente a terceros. Yo quiero enfocarme también en esto, enfocarme en los riesgos que puede haber. No quiero asustarlos. Me decía mi secretaria cuando estaba preparando el evento que yo venía a asustar a todo el mundo con todo eso que les iba a decir. No, yo quiero prevenirlos. Dice un dicho muy popular que soldado advertido no muere en guerra. Y yo me puedo evitar muchos conflictos si yo conozco qué es lo que estoy haciendo. Entonces ya vamos a ver la responsabilidad del administrador frente a todo lo que hace, frente a las personas
que le confiaron sus bienes, que le confían sus vidas, porque esto por ejemplo, de la vigilancia y seguridad privada, si yo no contrato con quien es, si yo no ejerzo mis funciones a cabalidad, yo estoy poniendo en riesgo a las personas también. El contenido, yo lo hice esto es lo que voy a tratar, son las normas y riesgos de la construcción. Es lo primero, las actuaciones del administrador como representante legal, las normas de convivencia y seguridad van amarradas ahí, las normas especiales y riesgos por su cumplimiento, riesgos de la construcción y de la administración y conclusiones. Bueno, yo me enfoqué en mostrarles las normas y no las normas, los hechos que van sucediendo, las situaciones que pueden ocasionar un riesgo. Veamos y recordemos cuando yo estaba hablando ahora que nos salimos un poco de la ley 675, pero siempre amarrados con la ley 675, amarrados con la Constitución política, amarrados con las normas civiles. Entonces estas son normas que se han ido expidiendo y que por lo tanto no se pueden olvidar. Tú me estás apoyando allá, ¿no, Carlos Hernando, con esto? Bueno, los edificios que van a ver, que yo hice el material así, son edificios excepto en la Torre Cali, excepto con la Torre Cali, pero estos edificios, la mayoría de los edificios es en los que yo he apoyado la estructuración jurídica. Yo les he hecho la reglamentación de propiedad horizontal o he colaborado de alguna forma en la asesoría y por lo general les he estructurado los proyectos jurídicamente con otros abogados. Esta es la ciudad empresarial Sarmiento Ángulo cerca del aeropuerto del Dorado, por eso las quise traer y están de diferentes partes. Bueno, ahora sí, las normas y riesgos antes de la construcción. Les decía que todo comienza cuando yo pienso que voy a construir el edificio, cuando estructuro el proyecto, cuando llamo a los abogados, a los arquitectos, a los ingenieros, a los que me van a financiar el proyecto, a la fiduciaria, todo comienza por ahí. En ese momento yo tengo que sujetarme a unas normas urbanísticas y a unas normas ambientales. ¿Por qué nombro estas disposiciones? Porque para mí son unas disposiciones muy especiales y las voy a decir durante todo el evento. Para las personas con movilidad reducida o los discapacitados, los estacionamientos, las piscinas, o sea, todas esas normas especiales las consulta el promotor del proyecto y el ingeniero. La NSR 10 es una norma de ingeniería, el doctor Jesús ya la conocer muy bien, la regulación de normas sismorresistentes. ¿Qué pasa en ese momento? Que es cuando yo obtengo la licencia. ¿Por qué? ¿Cuáles normas son las que voy a aplicar? Los planes de ordenamiento territorial y el decreto 1077, que es un decreto de trámites de licencias. Bueno, como no vine a leer, estaba consultando esto nada más, entonces les comento que cuál es la importancia en los riesgos. Si ustedes van a administrar un edificio y resulta que el edificio fue construido, fue pensado y se expidió mal la licencia, tenía que haber una licencia y fue pensado en una zona que amenazaba riesgos y el edificio se cae y la norma, el artículo 50 dice, es el administrador el responsable. ¿Quién será el responsable? Como ha sucedido en varios edificios que se han caído. ¿Quién será el responsable ahí? ¿Soy yo como administrador? Sí, en principio sí, pero es que yo no soy. ¿Es el ingeniero, es el arquitecto o era la persona que pensó en el proyecto y que obtuvo la licencia en una zona de amenaza de riesgos, por ejemplo, en una zona que era inundable, por ejemplo? Entonces ahí comienza todo. Entonces todo comienza antes de la construcción. Luego, durante la construcción, ¿qué pasa? Durante la construcción, ahí sí hay muchos riesgos, ahí todavía hay más riesgos porque dijimos que la construcción es una actividad peligrosa. La construcción, yo obtuve la licencia antes de la construcción, tengo que tener una licencia urbanística, tengo que tener un permiso de una de las curadurías urbanas o de una de las oficinas de planeación, según el caso. Y tengo que observar, además de esa licencia, unas normas de seguridad y de policía. Ya vamos a ir profundizando, ya me voy a ir abriendo después, pero durante ese término de la construcción, entonces, ¿qué falló? Falla la construcción en ese momento,
pero yo como constructor, yo asesoro a muchos constructores, de hecho los abogados que estamos acá, pero ¿qué sucede en ese momento? En ese momento el constructor ha tratado de adaptarse a todas las normas. No miremos a los constructores como si fueran los malos. Muchas veces los abogados, los administradores, miran o miramos a veces, yo no, pero muchas personas los miran como los malos del paseo cuando ellos fueron los que hicieron el edificio, ellos fueron los que lo idearon, ellos fueron los que lo reglamentaron. Entonces dejemos de mirar así a los constructores, porque los constructores son los que tienen los verdaderos riesgos para construir. Ayer hablábamos con otro abogado, con el doctor Leonardo Patiño, hablábamos de eso. O sea, ¿quiénes son los que tienen los verdaderos riesgos? Caramba, el que está haciendo el edificio, ¿cuántos riesgos? Ayer, cuando estaban montando esto, se imaginan la cantidad de riesgos y todos prevenidos formalmente, porque es lo importante, prevenir los riesgos. Entonces nos tenemos que sujetar a la licencia y a las normas. Y hemos visto que muchos edificios no se sujetan a la licencia ni a las normas. Y vemos cómo cuando se va a hacer una modificación, ya vamos para allá, una modificación, una ampliación en los bienes comunes o en los bienes privados, y de pronto afectamos los muros estructurales, de pronto afectamos otros bienes comunes, realmente no estamos cumpliendo con la licencia o estamos cumpliendo con la licencia en parte y no estamos cuidando las demás normas, como las normas de policía, por ejemplo. Después viene ya las normas y riesgos después de la construcción. ¿Qué sucede? Ya tenemos el edificio, lo construyeron de acuerdo a la licencia y esa responsabilidad que primero era de los ingenieros y los arquitectos, esa responsabilidad pasa ¿a quién? Al administrador. Y pasa a los consejos de administración. ¿Y a quién más? A los propietarios. Y es que los propietarios muchas veces nos lavamos las manos, entonces el administrador tiene que cumplir con todo, pero nadie da el dinero, nadie le colabora y es lo más importante, entonces el propietario también. Entonces se reciben los bienes comunes y se entrega los bienes comunes y privados, se hace el proceso de entrega y ahí asume la responsabilidad del administrador. Lógico que hay garantías, lógico que el constructor sigue respondiendo por los daños estructurales por 10 años y por los demás por 1 año, según el caso. Pero si yo no le doy mantenimiento, no miro lo de la conservación, lo relacionado con la reparación, no me sujeto a las normas, no mantengo el edificio, ahí quedó el edificio. ¿Cuántos edificios que se están cayendo solamente por falta de administrador? Y no por falta, digo yo, por falta de que se cumpla bien la labor del administrador y por falta de que los propietarios no se dan cuenta que los administradores no pueden trabajar con su propio dinero para ellos. Entonces, hay unos aspectos de seguridad también después de la construcción que ya los vamos a analizar. Por último, no quería llenarlos de normas y normas, le prometí al doctor Carlos Hernando, me decía, hable más de los temas que de las normas, porque las normas usted dígaselas y todos las van a consultar y todos las van a ampliar y no las diga de fondo porque no nos alcanza el tiempo, pero dígalas todas, ¿sí? Entonces, hay unas normas de la construcción básica, la ley 1796 del 2016, que es la ley de vivienda segura, que más adelante voy a pasar por encima porque más adelante la voy a contemplar. Hay una norma de procedimiento, en todo este proceso que vimos de la construcción, en todo esto del urbanismo, hay una norma que es la única, que es el decreto 1077 de 2015. Ahora hay unos decretos únicos, reglamentarios, sobre cada tema. Entonces, el procedimiento para obtención de las licencias lo encuentran en el decreto 1077 del 2015. Fíjense ustedes, voy a hablarles también de lo que es la persona, de lo que es la comunidad, pero les estoy hablando del cascarón, de lo que es el edificio, de cómo comienza el edificio. El Código Nacional de Policía básico, a mí me gusta mucho el Código Nacional de Policía, en la parte, también ustedes lo pueden consultar, porque es que la idea con estas normas es aplicarlas, tener unas herramientas adicionales en todo caso. Y la otra idea también es de que ustedes no solamente las apliquen, sino que sea una herramienta adicional y que las incluyan, señores abogados que los hay acá, en los reglamentos de propiedad horizontal. Podemos contemplar muchas de estas disposiciones. Es más,
podemos reformar los reglamentos para incluir muchas de estas disposiciones y en los manuales de convivencia podemos incluirlas, pero de todas maneras tienen aplicación. Bueno, las clases de obra, ya para terminar esta parte de lo de las obras, ¿cuántas clases de obras tenemos que tener en cuenta? Las construcciones nuevas, las construcciones que nos van a hacer al lado, ya las puse al final, las obras al interior de las edificaciones, que es el día a día de ustedes, el que hizo la obra en un bien común, el que va a hacer la obra en un bien privado que tengo yo que hacer, no puede ir contra la seguridad del edificio, tiene que tener licencia a veces, una reparación locativa no tiene que tener licencia, entonces todo eso tenemos que saberlo. Las obras vecinas, algo muy importante. ¿Qué pasa si a mí como administradora me llega un oficio de la curaduría urbana o de la oficina de planeación respectiva, según el caso, diciéndome que me cita porque al lado, como representante legal del edificio del conjunto, porque al lado van a hacer una edificación que seguramente va a tapar el edificio el que yo estoy construyendo, que seguramente me van a poner una culata sobre mi fachada a la cual yo miraba ahí, ¿sí? Que seguramente van a construir en una casa que era de conservación y que yo compré porque he ido a ver toda la vida la ciudad y resulta que me van a poner un edificio ahí. La administradora lo pone en su escritorio o el administrador lo pone en su escritorio y hasta ahí llegó. Y resulta que construyeron el edificio con graves perjuicios para muchas personas. He ahí el riesgo, ¿sí? ¿En qué riesgo está usted? Está el riesgo, miren, el riesgo se amarra con la seguridad y se amarra con la responsabilidad. Entonces, es muy importante cuando se están haciendo las obras vecinas saber qué es lo que se está haciendo. Tienen que tener una valla las obras vecinas. Yo tengo que intervenir como administrador, yo tengo que informar a los propietarios y decirles, al lado van a construir un edificio. Me comunicaron de la curaduría e ir a la curaduría para hacerme parte y oponerme si es el caso o no oponerme, pero nosotros tenemos que saber qué es lo que nos van a hacer al lado. ¿Quién va a vivir al lado? Nos van a poner un centro comercial al lado. El impacto rico, el centro comercial muy bueno, yo tengo un centro comercial a 6 cuadras de mi casa y maravilloso, pero ¿qué tal el impacto si me lo ponen al frente? ¿Qué tal el impacto de un centro comercial? Un edificio de oficinas, esto tenía vocación de vivienda y resulta que ya se volvió comercio y los señores administradores de los edificios ahora no están tranquilos. Ahora, no es el momento exactamente. El momento cuando se empiezan a hacer las normas para los planes de ordenamiento territorial. Pero bueno, siempre podemos hablar a nombre de los copropietarios. ¿Quedó clara esa parte de las obras, ¿no? ¿Y por qué les puse tanto énfasis? Porque es que ahí es donde se empieza a construir el edificio, ahí arranca el edificio. Bueno, seguimos con nuestro análisis de las normas que apoyan la Ley 675, que la complementan, que la modifican, que la actualizan, pero que si no las conocemos podemos tener unos riesgos enormes. Las normas de procedimiento, ¿por qué las puse primero? Porque una cosa es yo adherirme a todas las normas, una cosa es cumplir yo con todas las normas y otra cosa, cómo voy a ir ante el Estado a presentar un derecho de petición, cómo si me niegan una licencia o si me toca intervenir, cómo voy a interponer un recurso, cómo me voy a hacer presente, ¿dónde está eso? ¿Sí? Entonces, hay unas normas, ustedes, los abogados especialmente, pues claro, está el Código Contencioso Administrativo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pero yo lo que les quiero llamar la atención es de las normas nuevas. Claro, porque ustedes dirán, pues eso está en la Constitución. De todas maneras, todo el mundo tiene derecho a hacer peticiones respetuosas ante las autoridades. Pero, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo es que ahora la norma dejó claro, el Código General del Proceso, que a mí me pueden presentar un derecho de petición. Eso no estaba muy claro, de que se pueda presentar un derecho de petición ante el administrador y oigan bien, ante los consejos de administración también se puede presentar el derecho de petición. ¿Y qué sucede ahí? Que toca resolverlo dentro del término del derecho de petición donde dicen las normas también. Toca resolverlo. ¿Y qué pasa si yo no resuelvo? Que hay un desacato. Yo comentaba con un familiar mío, un hermano que es juez penal, que qué pasaba en esos casos del administrador
que desobedecía una orden del juez porque existe la acción de tutela, cuando a mí me salté la acción de tutela, cuando a mí no me contestan nada. Yo como propietario digo y nadie me contesta nada. Entonces, después de que no se obedece la sentencia del juez, se puede acudir al desacato. ¿Y qué pasa? Que el administrador tranquilamente puede ser privado de la libertad si no acata eso. Entonces, ojo con esas solicitudes que les hagan. No necesariamente tienen que decir derecho de petición, toda solicitud es un derecho de petición. Puede ser verbal, puede ser escrita, pero es un derecho de petición. La gran novedad es que habla de las entidades, habla de las personas privadas también, habla de los entes jurídicos y los consejos de administración caen ahí también. Está el decreto, estas son las normas, el decreto 1755-2015, que los abogados lo conocemos muy bien, que regula el derecho de petición. Hay un problema con el Código General del Proceso también, pero es esta norma. Otra modificación que hubo, que seguramente no se conoce mucho, es el término para impugnación de decisiones de la Asamblea, y se extiende también a actas del Consejo, a las decisiones del Consejo más que a las actas del Consejo. Se pueden solicitar la suspensión de las decisiones, bueno, eso estaba, pero ya quedó más claro. El proceso verbal para controversias de la propiedad horizontal, y la norma es el Código General del Proceso. Solamente eso, que ustedes sepan que esto cambió, que ya no son los 2 meses de que hablaba la ley 675, 2 meses a partir de la publicación del acta en todos los casos, 2 meses, no quiero, es que cada cosa… Doctor Carlos Hernando, yo quiero llamar su atención. Yo estoy diciendo muchas cosas de muchas normas, pero cada cosa, ahí se las dejo para que ustedes dicten un seminario aquí sobre cada cosa, porque es que son seminarios, ya no es el gran congreso que es para conocer todo, pero son seminarios de verdad ustedes que se pueden dedicar más a eso. Entonces, fíjense que cada aspecto merece que nos reunamos nuevamente para discutir sobre eso. Entonces, esto cambió. El término para impugnación de las decisiones, y lo importante, antes había actas del Consejo y nadie decía nada contra las actas del Consejo, hoy sí, y ya conozco casos de impugnación de las decisiones del Consejo. ¿Por qué? Por las funciones tan importantes que tienen los consejos ahora. Estas normas de procedimiento son con las que vive uno día a día, es cuando el administrador le toca como representante legal ir a las entidades, fíjense ustedes, entidades públicas y privadas, puede ser a las empresas de servicios públicos, pero también a las entidades privadas. Yo ejerzo el derecho de petición ante la entidad de vigilancia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que es muy importante esto. Sobre la seguridad y convivencia, ¿sí? Tenemos una norma de gran importancia que también nos sirve muchísimo, que para mí es una de las normas claves en el régimen. Me dieron este micrófono, ya le da uno por salir un poquito. ¿Está? ¿Estará prendido o no? ¿Sí está prendido? Bueno, el Código Nacional de Policía es una de las normas más importantes. ¿Sí se está oyendo? Sí. Es una de las normas más importantes para la vida en comunidad. Es una norma, yo ya dicté un seminario, un simposio sobre el Código Nacional de Policía, un simposio como de 5 horas, duré hablando, entonces sobre esto del código. El Código Nacional de Policía regula la tranquilidad, recoge todos los temas como los relacionados con los ruidos, tan importante. A mí se me hace debe ser por los años ya, pero se me hace muy importante el tema de los ruidos, el tema de las mascotas, el tema, por ejemplo, de las humedades, de la perturbación. Ese es un tema muy común y corriente, de las humedades. El tema de los estacionamientos, que es tan importante también. Recoge lo relacionado con el urbanismo. ¿Qué pasa con el urbanismo? Que antes la ley 810 de 2003 hablaba sobre las sanciones que se podían imponer a quien infringiera las normas urbanísticas, a quien construyera en el bien común o en el bien privado sin una licencia. Hoy en día estas sanciones están previstas en este código.
El código es de seguridad y convivencia. El código dicen que no es tan drástico, a mí se me hace, pero además de todo que las normas de policía son muy buenas, pero a veces no se pueden aplicar por falta de recursos de las inspecciones de policía, por ejemplo. Pero a mí lo que se me hace muy bueno del Código de Policía también es poder recoger esas normas, por ejemplo, en los manuales de convivencia, ¿sí? Cuando se hacen los manuales de convivencia se recogen las normas y también, por ejemplo, cuando ya no hay nada que hacer en un edificio, por ejemplo, por decir algo, el tema, cualquier tema de alteración de los derechos, perturbación de los derechos, entonces el administrador ya no tiene nada más que hacer, pues se va a la inspección de policía cuando no hay más remedio que eso. Entonces el Código de Policía se me hace muy importante, habla muchos temas de la seguridad, habla sobre el tema de los parqueaderos, en el que he sido muy insistente, y algo muy importante, aquí también he visto varios edificios que son con usos mixtos, es la moda también los usos mixtos, donde se pueden, de hecho, por ejemplo, los edificios que les mostré ahí o que les voy a mostrar, ¿ya lo vieron? No, se pasó el Bacatá, por ejemplo, que es la obra más grande que hay, con el atrio también tal vez. En el Bacatá yo tuve oportunidad de ayudar en la estructuración del Bacatá, donde se ve esa multiplicidad de usos, donde se ve comercio, donde se ve vivienda, oficinas, hoteles, todo en un mismo edificio. Entonces las actividades económicas, ¿cómo están reguladas en el Código de Policía? ¿Cómo el Código de Policía dice, si usted va a colocar si va a poner un local comercial de venta de sándwich, usted tiene que estar con un permiso de la alcaldía, por ejemplo? Y hay cosas de esas que nosotros todavía no las sabemos ni las… Me disculpan, por favor. Este tema… Ay, perdón, ¿me pueden ayudar? Sí, pero es que voy a hablar es por esto. Mejor por esto. Sí, ya. Sí, ya, sí. Bueno, sí me siento más cómoda aquí, pero no puedo evitar salirme. Bueno, lo relacionado con los parqueaderos y los estacionamientos. Carlos Hernando, perdona, ¿hasta qué horas tengo? No, ¿ah? ¿Hasta qué horas tengo? Nada más. Bueno, me disculpan la informalidad, yo soy así. Bueno, el tema de los parqueaderos y los estacionamientos, ¿por qué lo incluí? Me gusta ese tema porque ahí está la seguridad, está la salubridad, hay temas de medio ambiente, hay temas de accidentes y hay muchas maneras de prevenir los riesgos en eso de los parqueaderos. Por eso, y hoy en día hay muchos edificios mixtos especialmente donde se arriendan los parqueaderos y hay el alquiler de los parqueaderos también. Entonces, esto está regulado en el Código de Policía. Cuando se decide en un edificio de uso mixto arrendar los parqueaderos o dárselos a una entidad especializada en parqueos, cómo hay que constituir ahora una póliza de responsabilidad civil, cómo se debe expedir ¿está bien el sonido? ¿Cómo se debe expedir el recibo de depósito del vehículo? Si yo quiero, hoy en día, si yo quiero decir dejé mi computador ahí, me lo tienen que anotar que yo dejé mi computador y responderme por mi computador, siempre y cuando yo diga. Cumplir con las tarifas, el tema de los parqueaderos es bien interesante y está regulado por el Código de Policía también, ahora les voy a ver otros. Ah, mira, ahí está el Bacatá. Ahí está, doctor, estoy mostrando la Ley de Vivienda Segura ya, ¿sí? Este es el Bacatá y los que no, yo creo que muchos conocen, la mayoría conocen Bogotá, está en el centro y es una de las obras más, es la obra más grande en este momento, la más alta por lo menos. Aquí tocó hacer la reglamentación son 5 usos principales y como 3 usos accesorios, entonces nos tocó hacer la reglamentación de todos esos usos. ¿Y por qué lo puse ahí? Porque qué más seguridad que cuando construyeron el edificio y cómo deben seguir los administradores manteniendo el edificio. Les decía y les había ofrecido que les iba a hablar de la Ley de Vivienda Segura. Cuando pasó ese hecho lamentable del conjunto Space, del edificio del conjunto Space,
Entonces se propusieron varias normas y finalmente se expidió esta ley 1796 o ley de vivienda segura se llama, mediante la cual se protege a los compradores de vivienda, pero además a los demás también se incrementan las medidas de seguridad, se ejerce un control, se dice que la superintendencia de notariado y registro va a ejercer un control sobre las curadurías urbanas, sobre la construcción. Hay un certificado técnico de ocupación que van a expedir los supervisores técnicos de la obra, va a haber unas pólizas también. Desafortunadamente para este evento la ley no es retroactiva, entonces es a partir de la ley. Los ejercicios anteriores tendrán otras normas, pero por lo menos el Estado, decimos en el lenguaje, en el argot popular, se pellizcó e hizo algo con garantizarle a los propietarios que el inmueble donde va a vivir tiene las condiciones de seguridad. Esta ley es muy importante. Hay otra norma diferente, y ustedes dirán que por qué les insisto tanto, de las personas con movilidad reducida. ¿Por qué esta norma? Es lo mismo las personas discapacitadas. Hoy en día la norma las llama con movilidad reducida las personas con algún tipo de discapacidad. Dentro de esto, yo he estado escribiendo mucho sobre este tema y lo he investigado muchísimo. El tema de la movilidad reducida, cuando se obliga a los constructores, se les exige que construyan baños adecuados, baños amplios, que construyan los parqueaderos de ciertas dimensiones, que los accesos sean más generosos, todo para las personas con discapacidad. Les cuento que uno nunca piensa que uno pueda estar discapacitado. Un accidente, una persona cuando pasan los años ya no tiene las mismas condiciones. Un niño podría ser también. Una persona que sufre, por ejemplo, yo no me pongo las gafas y no veo casi, por ejemplo. O sea, todas las condiciones a las que se puede ver expuesto por la discapacidad. Llega uno tranquilo, llega uno a parquear o a un baño de discapacitados con una persona en silla de ruedas, y resulta que todo ocupado. Tenemos que tener conciencia, como se hacen en otros países, de este tema de la discapacidad. Estas son las normas que están rigiendo al respecto, o sea, pues las van a tener que ustedes, no se preocupen, ¿no? Bueno, otro tema que también modifica la ley 670, la amplía la ley 675, el de las piscinas, que aquí se ve más, en Bogotá se ve, en otras ciudades se ve, pero aquí el tema de las piscinas es importantísimo. Se han expedido varias normas sobre las piscinas. Lo que se sabe es que en los últimos años, de acuerdo a investigaciones que se han hecho, ha habido muchos accidentes de piscinas, especialmente. ¿A quién les gustan las piscinas? A nosotros ya no, a mí por lo menos, no me gustan y todo, pero a los niños. Los niños quieren vivir en la piscina todos los días, a toda hora quieren vivir en la piscina. Entonces es la protección de los niños. Y por eso han salido normas que protegen a los niños. Y por eso ha habido accidentes. Y por eso las últimas estadísticas dicen, en los últimos 5 años ha habido 3.000, 4.000 accidentes de niños en piscinas. A mí me han entrevistado incluso para televisión, en programas que son relacionados, van las madres, no, eso es muy triste, van las madres a relatar, los administradores, no, yo había observado todas las medidas, a mí porque me complican si yo había observado todas las medidas de seguridad. No señora, no había observado todas las medidas de seguridad, resulta que le faltaba lo del cerramiento de la piscina y un niño de 2 años no sabe que no se puede atravesar ahí a la hora que él quiera ir a meterse a la piscina. Entonces ha habido muchas muertes y muchos accidentes. La calidad del agua está regulada hoy en día, están regulados los cerramientos. Miren ustedes esos accidentes, el que nos sucedió en Cartagena, lamentable, no quisiera nunca recordarlo, pero siempre lo recuerdo. Lo de la cubierta antiderramamiento que ahora se pone en las piscinas, que antes para nosotros los mayores era la diversión, que había el hueco de la piscina y uno se ponía ahí. No, hoy en día se demostró que es peligroso y que se puede llevar tranquilamente. Entonces hay unas normas básicas que hablan sobre las normas de seguridad en las piscinas, que tiene que haber un piscinero ahí, que tiene que haber unas condiciones, que tiene que haber un flotador, o sea, habla de unas condiciones y también habla de la calidad del agua, porque eso también va contra la salud.
Entonces, ese tema de las piscinas los invito a que lo investiguen, los invito a que si no lo tienen en los reglamentos, lo regulen también, pero si no lo tienen, de todas maneras tienen que obedecer estas normas sobre las piscinas. Lo relacionado con el transporte vertical. Aquí estoy viendo por todas partes lo relacionado con las personas que se encargan del mantenimiento de los ascensores y que certifican el funcionamiento de los ascensores. ¿Cuál es el transporte vertical? Lo relacionado con los ascensores, con las plataformas, con las escaleras, con las rampas, con las escaleras eléctricas, las puertas eléctricas. Mire ustedes, tanto accidente. Veía yo aquí entre mi investigación, porque uno lo que hace cuando va a hacer una exposición es investigar y investigar sobre todas las ciudades, porque aquí hay gente de todas partes. Pero veía yo un accidente que hubo hace unos años en el Palacio de Justicia aquí, ¿no?, de un ascensor, y que la gente todavía reclama, y como quedó gente discapacitada por eso, y todavía reclaman y reclaman. Oiga, es que uno no está exento en ninguna parte de todos estos riesgos. Entonces, este tema de los ascensores a mí me parece fundamental. Este tema de las puertas eléctricas, hoy en día hay obligación de revisar los ascensores y las puertas eléctricas y todos los demás elementos de seguridad con organismos. Hay unas normas vigentes, perdón, ya, gracias. Hay unas normas vigentes, el decreto 1077, hay una norma técnica sobre ascensores. Esto no exonera de mantenimiento. Una cosa es la certificación de que cumple con todas las normas de seguridad, y otra cosa diferente es el mantenimiento que yo tengo que hacer a estos elementos. La obligación de tener la certificación de empresas autorizadas por el órgano nacional de acreditación de Colombia, la ONAC, que también certifica lo del trabajo en alturas. Y hay un acuerdo aquí en Cali, leía yo, no sé hasta dónde, pero vi que está vigente, que hasta el 10 de diciembre tienen ustedes, ¿sí estoy bien? Sí. Hasta el 10 de diciembre tienen para obtener esa certificación aquí en Cali. Nosotros ya, es pecado mortal no tenerlo, pues allá la certificación hay unas entidades autorizadas, de hecho son unos expositores, son unos patrocinadores que nos miran saludar además, pero los patrocinadores y todo, son unos órganos, unas entidades que están certificando el uso de la seguridad de los ascensores. Entonces, hasta el 10 de diciembre, ¿no?, tiene un plazo. Bueno, hay otras normas que yo ya vi que hay personas expertas, me comentaba precisamente el doctor Patiño ahora, que hay personas expertas en todo esto de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es importante conocerlo, es importante saber que el Estado también garantiza la protección de esas personas, ya no del edificio, ya no de las piscinas, ya no de todo lo que hemos visto, sino de las personas que trabajan con nosotros, de las que trabajan para nosotros, de los que estaban poniendo sus mañana por poner todo eso ayer. Yo vi ese trabajo anoche en parte. Entonces, de todas esas personas que contratamos, entonces existe esta norma, el decreto, la resolución 312 de febrero del 2019 del Ministerio del Trabajo. Antes eran 62, creo, requisitos, condiciones de esto, de los estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Hoy en día, dependiendo del número de trabajadores, se exige esto. Entonces creo que son 7, por ejemplo, para entidades que tienen solamente 10 trabajadores y así sucesivamente. ¿Qué es lo importante? Que antes nadie cumplía las normas con más de cantidad de requisitos, nadie se capacitaba, nadie cumplía esas normas. Hoy en día pues se tiende a que se pueda cumplir con esta norma, se tenga que cumplir. El trabajo en alturas, lo del trabajo en alturas, qué importante es el trabajo en alturas. Y fíjense ustedes que no estoy hablando del que hizo el Bacatá, ni mucho menos, ni el que hizo la Torre Cali. Yo estoy hablando del señor que limpia los vidrios. ¿Perdón? Yo estoy hablando del señor que limpia los vidrios, por ejemplo, ¿sí? Fíjense ustedes, una cosa tan fácil y tan obligatoria como es la limpieza de vidrios. Sin embargo, yo tengo que exigirle a usted, al que contraté y que se encarga de eso, tengo que exigirle la certificación respectiva también, de la entidad respectiva que también la dan las certificadas por la UNAC. Entonces yo tengo que exigirle a usted, si yo administrador se me cayó un señor del edificio porque estaba arreglando las cubiertas o poniendo bien las antenas o lo que sea,
y se me cayó el edificio, yo respondo. ¿Por qué? Porque yo no tenía ni idea cuál era la norma, yo no sabía, qué pena, pero yo no sabía, y qué pena, le dice el juez, qué pena que es que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. ¿Sí? Entonces es importantísimo saber todas esas normas. Ya estamos finalizando esto de las normas de seguridad y viene la seguridad personal, y es una norma recién expedida, es la protección de los datos personales. Conocí el caso de un edificio hace poco y lo conocí porque salió en el periódico. Fue un edificio que yo asesoré en una época, pero que ya no tengo nada que ver. Pero hay muchos que sancionaron de la Superintendencia de Industria y Comercio con más de 15 millones por no cumplir con estas normas, por no tener unos procedimientos. Llegó porque están realizando visitas de la Superintendencia de Industria y Comercio a los edificios. Llegan y miran qué procedimientos están adelantando para guardar esa información que tienen de los residentes, de las personas que ocupan el edificio. Cómo se conserva esa seguridad de la información, esto de la vía data, del derecho que yo tengo a mirar qué información han recopilado sobre mí. Entonces es muy importante y puede ocasionar, digo, detrimento económico, todo. O sea, un riesgo puede ser que todo ocasiona detrimento económico. Donde yo no aplique la norma, a mí me van a sancionar. Imagínense ustedes cómo quedó este administrador cuando dijeron que el edificio tenía que, mentira, no son 15, son como 25 millones de pesos, que tenía que pagar una cantidad de dinero de multas solamente porque no tenía los procedimientos, no demostró que tenía los procedimientos para guardar esa información. Eso se ve más en los edificios de oficinas, pero los de vivienda también. El tema de incendios es un tema muy importante que seguramente lo habrán tocado ustedes, pero es un tema de la mayor importancia en las copropiedades. Está regulado por esta norma y hay una ley de incendios. Me decía un ingeniero en una de las curadurías que no se estaban haciendo todas las exigencias que se deberían hacer en materia de incendios, pero es un tema de mucha importancia y solamente quería mostrarles la norma. Y viene un tema que es, el siguiente, que es el de los arrendamientos, el otro, muchas gracias, que es ya el de vivienda, solamente aplicar la vivienda, porque mencioné la ley. Fíjense ustedes, yo quiero que noten los que están bien atentos, que creo que son todos. Fíjense ustedes cómo todas las normas vienen como del 2012 para acá, ¿sí? Recuerden la ley 675 de 2001. Miren todas las normas que han venido saliendo. ¿Por qué? Porque la experiencia nos ha demostrado que tenemos que regular más y que nos podemos esperar a ver que no todo es la propiedad horizontal, ese conjunto de normas que nos gobierna a cada edificio, a cada conjunto, que tenemos que conocer mucho más. La ley 820-2003, que se hacía vecinita de la ley 675, estableció entre las obligaciones, ustedes la leen, entre las obligaciones del arrendatario, acatar el reglamento de propiedad horizontal. Yo diría, yo como arrendador tengo obligación de informarle a usted, administrador, quién se pasó a mi apartamento, a quién le arrendé, quién está viviendo en mi apartamento, pero también es una causal determinación del contrato de arriendo. Eso no lo sabe todo el mundo. Y viene un tema importantísimo. Yo no sé si a ustedes les está afectando mucho, yo sé que está afectando en todo Colombia, el tema de la vivienda turística. Aquellos conjuntos, aquellos edificios donde, a pesar de ser vivienda, se están arrendando varios apartamentos, varias casas para, con otros, que se está alquilando por horas, se está alquilando por término menor de 30 días. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué puede suceder ahí? ¿Sí se vive aquí con frecuencia? ¿Qué puede suceder aquí? Lo que puede suceder aquí es que mientras yo viva con mis hijos, con mi familia, con todo el mundo, yo no es que vaya en contra del turismo, porque el turismo, imagina cuánta plata deja, sino que es que cada uno en su lugar. Entonces vive un poco de gente en un edificio y resulta que se le alquiló a fulano de tal, a los extranjeros o a los de acá o a los de Bogotá o en una parte, se les alquiló para un fin de semana y llegó con 20 personas y el otro ni siquiera pudieron usar la piscina los de
los que viven ahí. Eso por decirles algo, es el tema de la seguridad más. Entonces, en internet también está, yo puedo arrendar mi apartamento, yo puedo poner mi apartamento, pero lo importante y decir, si arrienda apartamento de tantas habitaciones, no es malo, por el término de 5 días, ¿no? Resulta que se me olvidó que el reglamento de propiedad horizontal tiene que establecer que se puede para vivienda turística y que si no lo estableció nos podemos reunir en la asamblea y decir, podemos aprobarlo para vivienda turística y les puede entrar una entrada más a los otros propietarios. Estamos dispuestos a compartir los bienes comunes con todo el que vaya entrando. Pues, nos va a costar más, siendo que un señor es el que está beneficiando, es un análisis solamente, ¿sí? Hoy en día se necesita estar inscrito en el Registro Nacional de Turismo y es obligación de los administradores que sepan que se está dedicando el inmueble para uso turístico y que no es de uso turístico, informar, se debe informar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Esto del turismo ha sido ampliamente regulado. En Cali, que es tan bonito y que por el clima, por la gente, por todo puede uno venir de turismo, este tema es bien importante y quiero que sepan que está regulado por la Ley 1558 del 2012. Hay un decreto único del sector turismo donde encuentra todo. Solamente quiero que sepan que existe la norma, que la pueden aplicar, que tienen que conocerla. ¿Perdón? Bueno, y viene la norma del decreto 2119 que está recién expedido, hablar nuevamente de la vivienda turística. Me dejó un poco preocupada, sin embargo el decreto único está recogiendo el concepto de vivienda turística, pero habla de la unidad inmobiliaria destinada a prestar el servicio de alojamiento a una o más personas y que puede contar con servicios mínimos complementarios. Se dice, no me consta, de que se quiso pues legalizar un poco la situación de las personas que prestan servicio turístico de plataformas y eso, pero pues no me consta tampoco. Hay otras normas que son importantes, que ya no van con la seguridad, pero que me toca decírselas de todas maneras, que es el Estatuto del Consumidor. Miren ustedes la fecha de todas las normas, quiero que miren la fecha y quiero que miren que todas las tienen que ir aplicando. El Estatuto del Consumidor, la Ley 1480 del 2012, sobre eso en Tunja dicté un seminario también muy bueno el seminario, no muy buena mi conferencia, pero sobre el Estatuto del Consumidor. Cómo el Estatuto del Consumidor rige no solamente para las adquisiciones de bienes, sino para las adquisiciones de servicios. Yo con el Estatuto del Consumidor le puedo exigir a usted que contraté para las cubiertas, no hizo bien el trabajo, que haga bien su trabajo. ¿Quién lo regula? La Superintendencia de Industria y Comercio. Yo puedo exigir que esta construcción que compré tenga todas las garantías y que tenga la calidad, que todos los productos tengan la calidad de lo que yo adquirí, entendiendo por productos también los servicios. Habla sobre las garantías también, importantísimo para ustedes, sobre las garantías de las construcciones también. Bueno, eso estaba también en el Código Civil, la estabilidad de 10 años y la de acabados de 1 año, pero para ustedes más lo relacionado con la calidad de bienes y servicios. Ya voy terminando, porque me preocupa mucho el tiempo, pero ya estoy con lo último, doctor, si me permite un momentico. Bueno, las normas, no me quiero... Las normas tributarias y contables solamente para que las miren, para que las vean, para que las contemplen y las apliquen, ¿sí? Sobre los impuestos que el estatuto tributario, más que todo para cuando se explotan los bienes comunes. Ahí sí se olvidó la DIAN, que nosotros, los de la persona jurídica, la ley 675, somos una entidad sin ánimo de lucro. Cuando se estaba haciendo la ley la protegimos mucho, que fuera sin ánimo de lucro, pero la DIAN no me podía quedar sin mirar. Entonces la miró para aquello de la explotación de los bienes comunes, pero no para residencia. Eso sí se advirtió, no es para lo residencial, pero para todo lo que arriende los parqueaderos, para cuando se exploten los bienes comunes se tiene que aplicar esta norma que les estaba mostrando. Y lo de las normas internacionales de información financiera, que es materia de otro evento también, que una vez adoptadas son aplicables en todas partes, eso ustedes ya saben más de las NIF,
pero es que lo que les quiero llamar la atención es en todo lo que se tienen que capacitar. Y me decía un amigo ahora que veníamos, que me decía, no, doctora, estas son las normas, pero son como 80 y pico de normas. Entonces, yo les quiero llamar la atención, es de los riesgos de la construcción y de la... Perdón, pasamos. Qué pena. Entonces, los riesgos de la construcción y de la administración, ya para finalizar, ya para hacer un resumen, ¿cuáles son esos riesgos a que se puede ver expuesto un administrador, un consejo de administración? ¿A qué riesgos se puede ver expuesto? Al derrumbe de las edificaciones, a la pérdida de vidas humanas, que es lo más grave, ¿no? A los accidentes, porque una cosa es morirse y otra cosa quedarse en una pierna, a la responsabilidad civil y penal, ¿sí? A la pérdida y disminución patrimonial, que es lo que más sucede, y se ve expuesto también a las medidas correctivas, a las sanciones, a que nos sancionen. Cada norma de las que le mencioné tiene una sanción. Yo no quiero llamar al pánico ni mucho menos, además que yo soy una cosa que tengo en mi vida, es que soy muy positiva en todo, pero quiero es advertirles de la grave responsabilidad. No es que yo soy administrador y que pase mi hoja de vida, es la gran responsabilidad que yo adquiero como representante legal, como ente visible, como persona natural o jurídica visible en el edificio conjunto. Y saqué unas pequeñas conclusiones. Administrar un edificio tiene riesgos que se pueden disminuir y prevenir si los administradores conocen y aplican las normas. La protección de la seguridad de las personas y de las edificaciones propicia un Estado más intervencionista y la expedición de normas sobre diferentes aspectos. Yo nunca había visto tantas normas de seguridad, pero es que tiene que sucedernos las cosas, y así somos todos. Tiene que suceder, tiene que caerse un edificio, tiene que morirse alguien ayer en la acera o en la piscina para que se editen las normas, pero en mi concepto no es la falta de normas lo que nos afecta. Lo que nos afecta es que no las apliquemos y también que no hay ese control de las obras por parte del Estado. Eso lo hice para un trabajo que realicé para la Universidad Rosario y lo titulaba como la falta de aplicación de las normas, como la falta de control propiciaba el desconocimiento de las normas. Yo puedo, si nadie viene y mira, el infractor que empezó construyendo el edificio, construyendo las zonas comunes, sigue y no va la policía. Entonces, lo que tienen estas normas ahora es que cada edificio se maneje, y por eso insisto tanto en el código de policía, porque no hay policías para tanta gente. Mire que ahora veníamos en un trancón con el doctor Patiño, y yo le decía, oye, ¿y aquí dónde está la policía? Porque es que ya no hay policías, no va a Estados Unidos, ya uno no ve policías por ninguna parte, ve cámaras, al otro día le llega su foto de todas maneras, ¿sí? Las cámaras, es que nos tenemos que modernizar, pero yo no veía a los policías que quitaran el trancón, le toca bajarse a quitar el trancón, pero no había policías, entonces no hay policías para tantas personas, entonces cada edificio tiene que saberse administrar. Para concluir ya, para despedirme, quiero contarles algo, si el doctor me lo permite, además de ratificarle mi agradecimiento, mi gran agradecimiento, perdónenme que vaya a carrera, mi manera de ser un poco informal, pero en esto vivimos nosotros todos. Solamente quería llamarles la atención y les cuento que ando muy feliz, además de estar con ustedes, de estar con el doctor Carlos Hernando, con todos aquí, porque el doctor Luis Guillermo Velázquez, que para mí es la máxima autoridad de propiedad horizontal en Colombia y que va a ser el conferencista siguiente, viene de Medellín, me acaba de dar su libro, pero es que apenas está calientito y no dejé ni siquiera que lo presentara, que es su nueva obra de ley de propiedad horizontal, que me dio el honor de prologar. Pero entonces él ya se los presentará a ustedes, todavía no ha salido al mercado desde luego. Y por último, quiero presentarles también, pero ya se los había presentado, el portal inmobiliario al día. Yo he estado redactando eso de hacer un libro ya, pues he sacado libros y de todo, pero esta vez por andar un poco con la tecnología y todo, y con todo lo moderno, y ayudándome por mis hijos que saben tanto de tecnología, entonces hice el portal inmobiliarioaldía.com. A ustedes quiero que entren, quiero que me visiten,
Es un boletín semanal con la información, con todo esto. Cada vez que va saliendo algo de normas, de jurisprudencia, de algo nuevo sobre construcción y propiedad horizontal, se les llega en un boletín semanal. Pueden hacer consultas a través del portal, van a encontrar muchas cosas. Solamente les pido que lo visiten nada más, porque es un trabajo que hago semana a semana con un grupo de trabajo diferente. Yo espero que les haya quedado algo. Les agradezco mucho, doctor Carlos Hernando. Les ratifico a ustedes, los directivos de Fonseca San Clemente, Silvio, les ratifico todo mi agradecimiento